Palabra de Dios, diga amén. Amén. Vamos por favor el día de hoy a un tema que hemos titulado Aunque duela, crece. Aunque duela, aunque nos duela, hermano, tenemos que crecer. Y hoy Dios te hace ese llamado, mi hermano, mi hermana, aunque duela, tienes que crecer. Y el crecimiento es un proceso que genera dolor, incluso el crecimiento físico. Científicamente está demostrado que cuando estamos pasando de la niñez a la adolescencia, donde damos ese estirón, sobre todo los muchachos, ¿no? Porque las niñas siempre son grandotas. Usted ve en los colegios que en los primeros años, en primaria, los primeros de bachillerato, van las niñas siempre grandotas, más altas que los niños. Las niñas abusan de los niños, les pegan cocachos, los molestan, los niños no pueden decir nada, pero algo pasa entre noveno, décimo y 11, que los niños pegan un estirón y ya miran a las niñas así hacia abajo. Ya las niñas no son tan altas, no crecen tanto, tan rápido como los muchachos, y los muchachos dan ese estirón. Pues está comprobado, científico, bueno, digo lo normal, ¿no? No falta el chiquito, el enanito, no falta el que hasta ahí llegó y no hubo más que hacer, toca orar por él. Pero lo normal es que crezcamos. Y está comprobado científicamente que en ese estirón se producen dolores, sobre todo en las piernas, en los tendones, en la parte donde los huesos se unen con los músculos, que es el tendón, es lo que une al hueso con el músculo, y a veces se produce cierta molestia, sobre todo en las tardes y en las noches. Hay una fatiga y es porque nuestro cuerpo está estirándose, está creciendo. También esto pasa emocionalmente. Emocionalmente también, cuando crecemos, sentimos dolor. Emocionalmente también nos pasa que empezamos a experimentar unas transformaciones, unos cambios, y la adaptación a esos cambios nos puede traer dolor. Por eso los adolescentes, y no sé cuántos adolescentes hay aquí, adolescentes de menos de 30 años, esos adolescentes de menos de 30 años, ¿cuántos adolescentes hay aquí? Sí, eso, qué bendición. Los adolescentes también sufren dolores, un dolor emocional, y por eso algunos se amargan. ¿Usted ha visto adolescentes amargos? En mi época existían los emo, los que se tapaban así la cara. Los emo que se tapaban la cara con el pelo, se tapaban medio ojo, media jeta. Y lo tremendo era que yo quería ser emo, pero como soy crespo, nunca el pelo me caía así, sino que quedaba para arriba. Entonces yo no era emo, sino crusty. El pelo me crecía hacia arriba, hacia los lados, como una esponja, y nunca pude ser emo. Bendito Dios me guardó de la depresión desde tan temprano. Pero los jóvenes, los adolescentes se irritan, se vuelven malgeniados, contestones, protestan por todo, se vuelven a veces, digamos, nostálgicos, que no pueden ver nada, así como medio triste porque se les daña el día. Y es porque crecer emocionalmente también produce cierto dolor. Pero lo tremendo es que el ser humano no solo experimenta dolor al crecer físicamente y emocionalmente, sino también espiritualmente. Espiritualmente, cuando vamos creciendo en la fe, también empezamos a experimentar ciertos dolores, ciertas dolencias. Y aquí es donde yo quiero quedarme un poco para explicarle por qué es necesario ese dolor, esas molestias, ese dolor que se experimenta en lo físico y en lo emocional, espiritualmente también se experimenta. Por ejemplo, las decepciones. Las decepciones espirituales hacen que nuestro corazón se duela, que nuestra vida se duela, pero son necesarias a veces para que podamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Gracias por el amén. ¿Está escuchando esto? Las decepciones ayudan a veces a eso, a que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Fíjense, por ejemplo, este pasaje de 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 1 hasta el 4. ¿Les molesta el tipo? Sí, ¿cierto? Pero pues, igual, yo he predicado en medio de acá nos ha tocado
ferias, caravanas, cuando está la orquesta, bueno, un poco de cosas, pero igual hay que predicar, hermano. 1 Corintios 3, 1, y miren cómo Pablo lleva al pueblo de los corintios, la iglesia en Corinto, la lleva a poner su mirada en Dios, porque están experimentando unos dolores espirituales que quizá algunos aquí hayan experimentado o los estén experimentando y necesiten entender el propósito de ese dolor. Dice la palabra de Dios: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido, y aún no están listos para comerlo, pues todavía no son espirituales. Aún hay ¿qué? Peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cuando uno de ustedes dice: yo sigo a Pablo, y otro: yo sigo a Apolos, actúan como la gente ¿de dónde? ¿De dónde? Del mundo, esos bullosos del mundo, esa gente que pita en el mundo. Entonces, por molestar. Ojo, esta parte es muy importante, porque Pablo está identificando, número uno, que la iglesia de Corinto, toda la iglesia, está actuando de forma inmadura, infantil, porque no han crecido espiritualmente. Y esto es una obligación. Diga conmigo: mi obligación es crecer. Mi obligación, dígalo, es madurar. No puedo, dígalo, no puedo ser infantil. Y esta es una de las razones por las cuales Pablo introduce esta necesidad de crecimiento en la iglesia, porque identifica que mucha gente llega al evangelio y se estanca espiritualmente, no madura, no deja de ser infantil, se queda en una etapa bastante edípica de su vida espiritual. Y aquí es donde tenemos que identificar el punto número uno, y es nuestra realidad. Lo primero que duele al crecer es que nos damos cuenta de la verdad, la realidad. Cuando somos inmaduros espiritualmente, venimos a Cristo, tenemos el primer amor con Cristo, estamos enamorados de Él, lo servimos, le adoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón, cantamos más duro que los demás, levantamos las manos más alto que los demás, queremos servir en todos los ministerios, queremos predicarle a todo mundo. Pero de repente un día en la iglesia, en el evangelio, nos damos cuenta de que hay realidades difíciles. Por ejemplo, no todos los creyentes, no todos los cristianos tienen esa misma pasión. Entonces usted llega emocionado, emocionada, y le dice al hermano: uy, vamos a orar, vamos a madrugar a la alborada que hace Joel a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y de razón la gente no viene, porque llega a las 5 y ven cerrado. Y llega, vamos a orar, y el que está en el evangelio, en la iglesia, que lleva años en la iglesia, le dice: uy, cálmate, deja tu fanatismo, cálmate, estás muy emocional. No, ¿para qué vamos a ir por allá si Dios está en todos lados? Está ahí en la casa como está en la iglesia, y es más, está en la cama. Usted lo puede buscar así arruchado y dice: ay, papito Dios, gracias por el nombre, amén. Y Dios te escucha. No tienes que hacer nada extraño para buscarlo, porque ¿acaso es que solo en la iglesia está Dios? Y entonces el que viene emocionado, la que viene emocionada, se encuentra con un choque, con una realidad, con un espasmo que le produce un dolor espiritual, una decepción. Y usted empieza a decir: ¿será que los demás no son tan espirituales como yo? ¿Será que la gente no está metida con Dios? ¿Será que es que seguramente el problema es que están consumidos por el pecado, por el entretenimiento, por este mundo, por la carne? Y empieza una lucha y dice: ¿será que de verdad soy muy fanático, muy fanática? ¿Será que es que estoy exagerando mucho? Y la verdad es que esa es nuestra realidad. Vivimos un evangelio que cada vez está perdiendo más la pasión por la presencia de Dios. Y usted no puede dejar de crecer por encontrarse con esa realidad.
Usted no puede dejar de enamorarse más de Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Hermano, usted no puede dejar de enamorarse de Dios, de apasionarse por Él, solo porque se encuentra con la realidad de que hay gente que su vida es fría con Dios. Es tan fría la vida con Dios a veces que hay gente que ni siquiera, eso no lo digo por alguien en particular, sino en general. Conozco gente que ni siquiera ora por la iglesia como su iglesia. Señor, bendice esta iglesia. Señor, bendice este lugar. Señor, ayuda por eso el pastor y la pastora. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos en lo que sea que ellos quieran hacer, bendícelos. Y no se apropian de que esta no es la iglesia, es su iglesia y mi iglesia, es nuestra. Es nuestra. Dígale que está a su lado, esta es nuestra casa. Yo hago parte de esta iglesia. Usted hace parte de la iglesia. ¿Alguien está entendiendo eso? Y que por lo tanto juntos tenemos una gran iglesia. Y por lo tanto cuando la gente ora, hay gente que no ora con dolor por su iglesia, con amor por su iglesia, sino que se desconecta emocionalmente de lo que pase con la gente de la iglesia, con las personas de la iglesia. Y saben, muchas personas se preocupan cuando ven sillas vacías, pero no hacen nada por llenarlas. Solo dicen, no vino tal, hoy vinieron poquitos, quién sabe. No, la iglesia nada que crece. No, nuestra iglesia está necesitando crecer. ¿Qué puedo hacer para que crezca? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser parte de la obra de Dios? Porque la realidad es que mucha gente se desanima, pero Dios lo trajo hoy aquí. Usted está aquí hoy por la presencia de Dios, por la voluntad de Dios. Y si Dios te trajo es porque Dios va a ponerte como instrumento para multiplicar su misericordia en muchas personas. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, cuando usted ve una necesidad, así sea muy cruda, una realidad muy difícil de entender, ese dolor que nos produce esa realidad nos tiene que hacer mirar a Cristo. ¿Alguien está escuchando eso? Hay realidades de la iglesia que son dolorosas. Hay gente que ha llegado al evangelio y se ha encontrado con que chocan con su pastor. Puede ser conmigo o con el anterior o con el anterior o con el anterior, porque 5 pastores has tenido y el que tienes ahora no es tu pastor. Y ha tenido muchos pastores, pero ha chocado de pronto. No, porque es que me hablaba muy duro, no, porque me hablaba muy pasito, no, porque no me decía nada, no, porque me mantenía llamando, cualquiera. Porque hay pastores de todo tipo, sabor, tamaño y color. Y la gente a veces no se conecta con el pastor, entonces se encuentra con una realidad, es una triste realidad y choca. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Satanás busca que con esa realidad la persona inmadura se aleje del evangelio. Pero la persona que es madura espiritualmente ve la realidad. ¿Y qué dice Pablo? Pablo en este pasaje les está diciendo, ojo, porque ustedes antes eran personas inmaduras, pero no pueden quedarse como bebés. ¿Qué hace un bebé? Todo lo comunica llorando. Todo lo comunica llorando. ¿Sí? Usted no les podía hablar como gente espiritual, porque ustedes no han crecido. Si ustedes se encuentran con la realidad de que un líder o un pastor o alguien les hace daño en la iglesia, eso no te puede alejar de Cristo, porque es una experiencia que es muy pequeña en comparación a lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y mucha gente resuelve esto diciendo, no, pero entonces lo que pasa es que yo busco a Dios a mi manera. Las instituciones, las iglesias son organizaciones creadas por el hombre. Mentira del diablo. Jesús dijo sobre esta roca, sobre la declaración de Pedro, diciendo que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no la iglesia, digo mi iglesia. Jesús fundó la iglesia no es un fundamento de hombres, no es una institución de hombres. No te alejes de la iglesia, no te alejes de la casa de Dios por más dolor que te provoque. Ella no se compara al sacrificio que hizo Cristo en la cruz de Calvario por vernos unidos en su casa, unidos con un propósito. ¿Alguien puede decir amén a eso? Claro que duele. A todos nos han hecho daño en la iglesia. A todos
en algún momento un hermano dijo algo que no nos gustó, en algún momento algún hermano no nos pagó el postre que le fiamos para el encuentro y no nos lo pagó y nos tocó pagarlo a nosotros, en algún momento alguien no nos saludó, nos dejó con la mano extendida, no nos abrazó a todo el mundo menos a nosotros, hermano, y eso no te puede alejar de la iglesia porque es una realidad que duele, pero hay otra realidad mayor y es que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros y nos hace ser iglesia, como dijo la pastora, ahora le pertenecemos solo a Él. Hubo una época donde a mí no me saludaban en la iglesia, no en esta, ¿no? Cuando estaba joven, y la pastora es testigo de que lo que digo no es exageración, nadie del grupo de jóvenes me saludaba. Y eso no lo digo con lástima ni con tristeza, no, yo estaba en disciplina y merecía la disciplina. Yo fui malo, malito, malote, malo. Y entonces le hice daño a Giselle y Giselle, como buena líder, se encargó de que todos me odiaran. Entonces, es por molestar. Entonces, es por molestar. Y me acuerdo mucho. Yo era el aseador de la iglesia, yo llegaba a las 8 de la mañana el sábado a hacer el aseo de la iglesia, entonces yo hacía el aseo y mientras hacía el aseo ponía música para adorar a Dios, pero a las 3 de la tarde, o sea, desde las 8 hasta las 3 de la tarde yo hacía el aseo. Y ahí cantaba y no sé qué, y oraba. Pero a las 3 de la tarde empezaban a llegar los jóvenes, los líderes de jóvenes, a ensayar y a preparar lo de la reunión de jóvenes. A las 3 de la tarde yo tenía que haberme ido de la iglesia porque tenía prohibido, ¿cierto? Por el ambiente tan fuerte que había, el choque. Es que los noviazgos en la iglesia son una guerra, hermano. Cuando un par de novios terminan y no se han reconciliado, hay dos equipos. Está Argentina e Inglaterra, ¿sí? Están allí, hay dos bandos. Y eso es una guerra. Hermano, y ni ella ni yo nos alejamos de la iglesia por ese problema que había entre nosotros y que había una guerra ahí. Lo chistoso es que muchos que estaban enojados conmigo, cuando nosotros dos nos reconciliamos, se quedaron en la mitad, no sabían qué hacer, porque nosotros dijimos nos vamos a casar y todos, no, se nos acabó la novela, se nos acabó el drama, se nos acabó el K-drama, ¿cómo se llama? El bochinche, el chisme, pero es que ¿cómo se llaman las novelas coreanas? K-drama, ¿no? K-drama. Se nos acabó Corín Tellado, no, ustedes no se pueden casar, dice que no se pueden casar. ¿Por qué no? Ella es soltera, yo soy soltero, ella está ciega, yo la amo. Entonces, hermano, todos esos problemas que tuvimos y aún así no nos alejamos de la iglesia. Sagradamente íbamos a nuestras reuniones. Ella me volteaba la trompa y yo también. Pero ella siempre dice que yo era detrás de ella chorreando la baba, y sí, es verdad. Ahora se cambiaron los papeles. Hermano, ¿qué realidad estás viviendo tú? Hay personas que se encuentran con que el evangelio no es tan fácil como creían. Hay personas que se encuentran con que oran y Dios no les contesta al otro día, sino que tienen que orar y orar y orar y orar y orar y orar hasta que Dios les conteste. Y hay gente que dice, ay, pero es que yo pensé que era más fácil. No es fácil, porque Jesús dijo que el que quiera ser mi discípulo, ¿cierto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, nunca Jesús dijo, hágale tranquilo, quedó fresco. Dijo, angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, pero ancho, espacioso, cómodo, tranquilo es el camino que lleva a la perdición. Jesús nos dijo que hay una realidad espiritual. ¿Por qué entonces te desanimas cuando esa es la realidad del evangelio? Necesitamos volver nuestro corazón a Dios para crecer. Y eso es lo último que le tengo que decir con respecto a 1 Corintios capítulo 3 versículo 4. Ayúdame, Joshua, con este pasaje. Dice Pablo, cuando uno de ustedes dice yo sigo a Pablo y el otro dice yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. Escúchenme, hay dos realidades. Hay una realidad en el mundo y una realidad espiritual. ¿Cuál es la verdadera?
¿La que se vive en el mundo o la que se vive espiritualmente? ¿Cuántos son espirituales aquí? La Biblia dice que el espiritual juzga lo espiritual. Que el hombre natural, para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Entonces, escúcheme, Pablo le está diciendo a ellos, ustedes quieren crecer espiritualmente, ustedes quieren madurar, ustedes quieren que el dolor se apague a través del poder de Dios, tienen que vivir en la realidad espiritual y no en la del mundo. Porque en el mundo, como decía ahora, la gente es inmadura, llora por todo, se queja por todo, se resiente por todo, no saben madurar. Yo le animo a eso, familia. Empiece a pedirle al Señor un tiempo de madurez espiritual. Señor, dame la capacidad de discernir la realidad espiritual. ¿Está escuchando esto? ¿Cuál va a ser la oración que usted va a hacer? Señor, dame la capacidad de discernir la realidad espiritual. Que hay un problema en su familia, que hay un agarrón, que se agarraron de las mechas, que se gritaron, que es que los esposos no se ponen de acuerdo, que es que los hijos desobedientes, que es que no hay para pagar las cuentas. No se vaya a olvidar de la oración que acaba de hacer. Señor, dame la capacidad de discernir la realidad espiritual. Arrodíllese y dígale, Señor, esto que está pasando, esto que me duele que está pasando, que no sabía que me iba a pasar este año, ¿cómo lo vas a usar tú para que yo crezca espiritualmente? ¿Cómo lo vas a usar tú? Un accidente, que la niña se quebró el brazo, que el niño se enfermó, que la suegra se hospitalizó, todo eso. ¿Qué realidad espiritual hay detrás de todo eso? ¿Para qué? Para que esa situación que duele no me aleje del propósito de Dios, sino que me confirme que Dios está conmigo, Dios pelea por mí, el Señor va a hacer un milagro a través de esa situación y me mostrará su gloria, porque este es el año de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Este es el año de la manifestación. Yo lo tengo que creer. Pero hay otra cosa que duele. La segunda, duele desprenderse. Y esta parte está desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Pablo dice, ¿es Apolo el más importante o es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios que los hemos ayudado a ustedes para que tengan ¿qué? Fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla y Apolo la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces el importante no es el que siembra la semilla ni el que la riega, sino quien la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Me gusta que en la otra versión dice colaboradores de Dios. Y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Muy bien. ¿Qué es lo segundo que duele? Cuando estamos creciendo, madurando, cuando nos estamos levantando para afirmarnos en la fe, hay algo que duele mucho y es desprenderse, el desprendimiento. Pablo lo representa diciendo, desapéguese de Pablo y de Apolos, o sea, de él mismo y de Apolos. Porque la gente estaba en esos dos bandos, así como el bando de Giselle y el de Alejandro en la iglesia allá en Cali. Había un bando allá, un bando acá. Pero al estar divididos, habían perdido de vista que el que da el crecimiento, ¿quién es? Nuestro Dios. Entonces, había que desprenderse. Escúcheme, hay un principio de madurez que viene en todas las etapas de nuestra vida, y es el desprendimiento. Cuando el bebé empieza a llorar, por lo regular uno de papá busca un pacificador, que es ¿qué? Un chupón. El chupón lo tiene entretenido al niño o al bebé, niño o niña, y lo tiene entretenido para que no llore y para que con el chupón no solo deje de llorar, sino que relacione
relacione el chupón con tranquilidad. Entonces, si yo le pongo el chupón, está tranquilo. Hay niños que no les gusta el tetero ni el chupón, ¿no? Entonces, les toca pacificarlo a punta de tabla. No, mentira, no. Ese no es un buen consejo. Pero pasa que algunos, cuando son bebés, van creciendo con el chupón o con el tetero, y resulta que ya no son bebés, ya son niños, ya caminan y andan con el chupón o con el tetero todavía. Y tiene que haber un momento en el que el papá y la mamá digan, bueno, o sea, ya es el colmo, ¿no? El niño ya tiene bigote, pelo en la axila y sigue con el tetero. O sea, necesitamos que suelte el tetero. ¿Y qué hay que hacer? Un proceso de desprendimiento. Hay que coger el tetero y botarlo. Decirle al niño, mi amor, usted ya está muy grande, usted ya no debe usar tetero, hágame el favor, bótelo usted mismo si quiere vamos a un lugar y le hacemos una ceremonia al tetero de despedida, el niño va a llorar, la niña va a llorar, pero va a haber un desprendimiento. Pero es muy importante eso, ¿por qué? Porque ese niño, esa niña, no se van a quedar niños, sino que van a crecer. Y va a llegar un día, por ejemplo, en donde tienen que irse a estudiar y ya no van a ir de la mano con uno hasta el colegio, donde uno se agacha y le echa la bendición. Venga, mi amor, despídase de mamá, despídase de papá, Dios lo bendiga, papito, en el nombre del Señor, amén. Vaya pues, ay, chao, mi amor. Sino que va a crecer y ya tenga para el bus, se fue. Venga para el bus, y hay un desprendimiento, porque ya la despedida no es, Dios, un besito allá, mamá. Mi hija, Dios la bendiga, se porta muy bien, mucho cuidado por ahí. Es diferente la despedida. Hay amor, sí, pero ya no es la misma de que yo hice un bollecito, ya no. Y lo tremendo es que ese niño va creciendo y luego se va a casar. ¿Y de quién tiene que desprenderse? ¿De quién tiene que desprenderse? ¿De quién tiene que desprenderse? ¿Por qué les duele tanto decir eso, hermano? Si usted se va a noviar es para casarse, y si se va a casar es para que viva usted y su esposa o su esposo aparte. Aparte. Amén. Gracias por eso, amén, es doloroso, porque crecer duele. Y así como se tiene que desprender del tetero, así como se tiene que desprender del saludo de los papás, de los mimos de los papás, tiene que desprenderse de la dependencia a los papás y las mamás. Hay papás que no les gusta que yo predique esto a veces, porque pensarán que yo quiero que los hijos se vayan de la casa. No. No estoy diciendo que el hijo se vaya lejos y no vuelva a hablarle al papá y a la mamá. No, al contrario, hay que honrar al papá y a la mamá. Pero si yo quiero, como hombre casado, honrar a mi papá y a mi mamá, tengo que tener un hogar estable, y para eso tengo que darle lugar a mi esposa. Y para eso tengo que decirle a papá y a mamá, ya ustedes no son mi prioridad, ahora mi prioridad es mi hogar, mi esposa y mis hijos. ¿Aló? Yo sé que duele decir amén en ese momento, pero hay que desprenderse. Desprenderse es muy importante, porque a nadie le gustan las despedidas. Había un programa hace muchos años, yo estaba muy pequeño, se llamaba, yo creo que lo he mencionado, Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos. Kevin, el protagonista, que creo que es la misma voz de Goku, no sé por qué me viene eso a la cabeza, Mario Castañeda. Kevin dice, los maestros, en la vida los maestros no se van, se quedan contigo en tu memoria, dice Kevin. Me gustaban mucho las frases que decía Kevin. No sé si alguien se acuerda de Los Años Maravillosos. ¿Sí se acuerdan o no? Nadie se acuerda. Levante la mano los que se acuerdan de Los Años Maravillosos. Baje la mano. Levante la mano los que se acuerdan de los Pitufos. Levante la mano los que se acuerdan de los Thundercats. Levante la mano los que se acuerdan. ¿Verdad? Muchos programas viejos, no estamos aquí ya. Tony Jerry. Ojo. No, Centella no me tocó a mí. Muchas gracias. La abeja maya, sí. Pero
Esto es tremendo porque los años maravillosos en esta serie me llamaba mucho la atención que Kevin estaba creciendo y se estaba dando cuenta, y casi siempre uno lloraba o uno se ponía nostálgico en el programa cuando había una despedida. Las despedidas eran muy duras. Entonces había que despedirse o del abuelito que moría, o del amiguito que pasaba a vivir a otra ciudad, o cuando ya pasaban de curso y tenían que graduarse y todo el mundo por su lado. Las despedidas son muy duras, pero son muy importantes. Escúchame, pregúntese en este momento, de parte de Dios, se lo digo familia, pregúntese hoy, ¿de qué te tienes que despedir en tu vida para poder empezar una nueva etapa en tu camino? De pronto te tienes que despedir del negocio que no funcionó y que querías que funcionara con todo tu corazón y no. O el trabajo de tus sueños, que te lo ganaste y te iban a ascender y todo, pero Dios te dice, allí no va a ser, despídete de esa empresa. O de pronto es, no sé, una persona que Dios te está diciendo, esa persona no es la que yo tengo preparada para tu vida. Despréndete, despídete. Ya no le escribas más a las 10 de la noche preguntándole, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pues durmiendo, boba, son las 10 de la noche. ¿Y qué está ahí haciendo a las 10 de la noche? Ya, despréndase. Despídase. Sayonara. Bye bye. Orguá. ¿Cómo más se dice chao? Goodbye. Chao, bambino. See you later. No, see you later. See you never. Hermano, despídase. Despréndase. Pablo le está diciendo a ellos, muchachos, los importantes no son ni Apolo ni Pablo. No somos nosotros. Despídanse de nuestro liderazgo y pongan su mirada en el Señor. Porque nosotros somos valiosos, somos colaboradores del Señor, pero solo somos seres humanos. El único que es eterno, el único que es para siempre, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es a quien usted se tiene que apegar. ¿Usted quiere madurar? Aférrese al Señor. No, pero es que me duele que ya tal persona no viene conmigo a la iglesia. Hermano, despídase, honrele, bendígale, pero usted sigue adelante con el Señor. Usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que avanzar, usted tiene que crecer, tiene que madurar, usted tiene que conquistar nuevas cosas. Hay gente que un novio les marcó la vida. Ese novio no volvió y esa persona no lo olvida. A todos los compara con el novio, ese primer novio que les hizo y les deshizo, pero que ahí está el recuerdo de ese novio que no se borra. Hermano, hermana, dígale ya chao a ese recuerdo de ese novio. Ese novio es feliz, ya se casó por allá y usted todavía embobada con él. Todavía pidiéndole al Señor, Señor, si es tu voluntad. No, ya se casó, no es su voluntad. Despídase. Ya está con otra, está feliz. Y hay gente, hermano, que se amarga la vida por no desprenderse. Es como cuando uno va creciendo y va engordando y uno de todas formas tiene guardada una camisa talla S, una camiseta talla S que y ya uno no cabe ahí. ¿Por qué? Uno tiene esa ropa que uno dice, yo voy a bajar de peso y me la voy a volver a poner. Despréndase de eso, regale lo que eso no va a pasar. No va a pasar. ¿Sí ve que es difícil desprenderse? Por último, punto número 3. ¿Qué es lo que más duele? Madurar. Y Pablo lo describe en los últimos versículos. Dice, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Pablo está hablando de la iglesia. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base, ¿quién es? Cristo es lo que nos hace madurar. Algunos construyen sobre esa base ¿con qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como es realmente. Ese día habrá ¿qué?
fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Ojo, la madurez es la prueba que soporta el fuego. Es decir, si yo como hijo de Dios no puedo ser probado, significa que no he madurado. Si yo no estoy poniendo mi vida al servicio de Dios y pasando la prueba, significa que no he crecido, que mi soporte no es Jesucristo, sino que mi vida está construyéndose de forma superficial. Y esa es la parte que más duele, porque aquí es donde entra, escúcheme, la resistencia que nosotros tenemos para levantar vuelo como hijos de Dios. Usted debe ser probado, usted debe ser evaluado, usted debe poner a prueba su trabajo. Aquí algunas personas están estudiando con nosotros los cursos de teología. Y cada estudiante, hace años, cuando uno estudiaba teología, uno veía al profesor y el profesor era intocable. Es decir, el profesor te evaluaba a ti, pero usted nunca evaluaba al profesor. Pero en la universidad me acuerdo mucho que empezó un movimiento donde uno podía, a través de una encuesta anónima, evaluar al profesor. Uy, eso era tremendo. Porque el profesor Cuchilla, ¿qué decía la gente del profesor Cuchilla? Ponían, como era anónimo, les ponían, no, que el profesor es muy cuchilla, que nos hizo perder por un punto, que no nos dio oportunidad, que el profesor es así, así, así. Entonces muchos estudiantes pensaban que entre más criticaran a un profesor, iban a quitar al profesor. Pero no sabían que la universidad lo que estaba evaluando no era si el profesor era cuchilla o no, sino si el profesor era maduro para soportar la crítica. Entonces ponían al profesor a leer lo que decían de él. Decían, sí, yo sé que yo soy así, yo soy cuchilla, pero es que lo hago porque yo necesito que estos jóvenes se conviertan en pastores, y yo les voy a exigir como pastores, no como estudiantes. Un aplauso para el profesor, y lo seguían contratando, ¿sí o no? Y nosotros muchas veces, los estudiantes, pensábamos, hablemos mal de tal profesor a ver si lo sacan. Y era que al contrario, entre peor hablábamos de él, más lo reconocían y decían, está haciendo bien su trabajo. Pero había otros profesores que eran cheverongos, eran Aurelio Cheveroni. ¿Se acuerdan de Aurelio Cheveroni? Del Club 10. Eran bacanísimos. Llegaban a clase, empezaban súper tarde, a veces no llevaban temas, sino que ponían a hablar con nosotros. Uno hacía círculo alrededor de la mesa del profesor a preguntarle, profe, ¿qué hiciste esta semana? ¿Te viste el partido? Uy, ¿viste la remontada de Argentina? Uy, no, eso fijo, le están ayudando desde la FIFA. Y empezábamos a hablar. Y el profesor se pasaba toda la clase hablando, y luego decía, ¡ay, ve! Se nos pasó la hora. Bueno, todos tienen buena nota, nos vemos, profe, bravo. Y poníamos eso en la calificación. Evaluación del profesor Cheveroni. Uy, muy buen profesor, es amigo de los estudiantes, nos aprecia mucho, nos habla con un cariño, un amor, es espectacular. Chao, profesor, lo echaban de la universidad. No sirve como profesor, porque lo contratamos como profesor para que dicte clase, no para que se haga amigo de los estudiantes y pierda el tiempo. Así hicimos echar sin querer a varios profesores que eran pastores. Uno de esos profesores, a propósito, llegó a ser el rector de la iglesia, del seminario. Increíble. Claro, tuvo que aprender, tuvo que madurar, a entender que en medio de la prueba es donde se puede generar crecimiento. Si yo no le exijo al estudiante, el estudiante no va a aprender. Si yo no le exijo al Hijo de Dios, a ustedes como creyentes, ustedes no van a crecer, se van a volver perezosos, se van a volver amigos, sí, pero no discípulos. Y primero tengo que ser discípulo y luego amigo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús primero los instruyó y luego al final les dijo, ahora ustedes son mis amigos porque ustedes saben para dónde yo voy. ¿Está escuchando eso? Y yo necesitamos crecer y pasar por la prueba de fuego.
Por eso yo quiero invitarle esta noche, antes de que oremos, a que usted se pregunte cómo está siendo evaluada tu vida. ¿Cómo estás revisando si lo que estás haciendo está bien delante de Dios? Hay tantas cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida, y Pablo les está diciendo: muchachos, ustedes pueden edificar con oro, con plata o con madera, con papel. ¿Qué van a edificar? ¿Cómo es tu ministerio? ¿Cómo es el ministerio de jóvenes, el de enseñanza, el de parejas? ¿Cómo es tu ministerio? ¿Es un ministerio fuerte, hecho a base de la madurez del oro y de la plata? ¿O con cualquier cosita se desaparece del ministerio porque no quedó nada? Todo depende de que mi madurez me lleve a poner mi mirada en Jesucristo. Por eso, esta noche es un mensaje importante para aquellos que quieren crecer. Yo quiero saber aquí quiénes están desafiados a crecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser multiplicados? Dígame amén. ¿Cuántos quieren avanzar en el Evangelio? Dígame amén. Si usted es así, pase por encima del dolor y levántese en el nombre de Jesús, y vamos a ver la gloria de Dios. Póngase de pie, familia.